Antes que todo quisiera agradecer esta oportunidad de compartir con todos ustedes algunas ideas principales, algunas ideas en resumen de, de algunos textos que hemos estado estudiando, en algunos casos a propósito de la serie de sermones que hemos estado haciendo en nuestra iglesia. Yo sé que no todos tienen acceso a acceder a la transmisión de todo el servicio dominical, pero quisiera dejar con ustedes algunas ideas principales de uno de estos textos estudiados en día domingo. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 al 22, se nos plantean algunas ideas muy interesantes sobre la necesidad que tenemos de pensar si tenemos la actitud correcta como hijos o hijas del Señor, o si en realidad estamos con actitudes equivocadas en este sentido, que pueden estar dañándonos o dañando a otras personas. Déjenme leer el texto de Efesios 2, capítulo 2, versículos 11 al 22, y dejar algunas ideas centrales con ustedes. Dice así: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Los gentiles son los no judíos. Todos nosotros seríamos gentiles en este caso. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes, todos nosotros, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, lo que hace Pablo acá es mostrar que hay una forma de ser antes de que Cristo entrara en nuestras vidas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y una forma de ser posterior a que Cristo entre en nuestras vidas, con esperanza, con Dios, integrados a la familia de Dios, como un solo edificio que crece fundado estructuralmente en Cristo Jesús. Hay dos razones, pienso yo, por las cuales un documento como este o un texto como este se tiene que escribir a los Efesios o a nosotros. Primero, pudiera ser, y esto es un tema bien interesante porque tiene que ver con nosotros, pudiera ser que los efesios se hubieran olvidado de la manera en que ellos mismos eran discriminados cuando no estaban en Cristo. Fíjense que todos los que no eran judíos no tenían acceso al templo donde todo el acercamiento a Dios de alguna forma se hacía según la religión judía. Había un muro que rodeaba el templo que impedía, con prohibiciones escritas, explícitas, que los que no eran judíos o los que eran extranjeros entraran
de tal forma que ellos podían ver lo que se estaba haciendo dentro de los patios interiores, pero no podían entrar, lo cual era símbolo de su falta de acceso a las propias bendiciones de Dios. Eso eran los efesios antes, y pudiera ser que los efesios, y también nosotros, se hayan estado olvidando de eso, y ahora que ya son cristianos, ellos mismos estén creando muros divisorios que impiden a otras personas tener acceso a Dios. Piensen en esto. ¿Cuántas veces nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras familias, levantamos muros que impiden que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amigas, que no han tenido la bendición de conocer a Dios, impiden que accedan a Dios? Porque les ponemos muros con nuestros rituales, con nuestra interpretación tan rigurosa, con nuestras ceremonias y prácticas que son incomprensibles muchas veces para las personas. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos tan de la familia de Dios, tan santos, tan puros, tan perfectos, que levantamos muros, igual como los efesios no tenían acceso antes a Dios, para hacer nosotros que nuestra gente querida quede fuera de la bendición del Señor? Y a veces lo hacemos sin querer. Pero también pudiera ser que lo que esté pasando con los efesios es que estén sintiéndose desesperanzados. Y Pablo tiene que recordarles que antes estaban sin esperanza y sin Dios, que antes no eran miembros de la familia de Dios, que antes no eran un templo abierto, pero ahora sí tienen esperanza, sí son de la familia de Dios, sí son hijos e hijas del Señor. A mí esto me parece interesante de recordar y guardar en el corazón. La situación que nos está tocando vivir como planeta a veces nos hace pensar que estamos como un poco dejados de la mano de Dios. Fíjense que de tiempo en tiempo salen profecías y salen predicaciones que hablan de que esto es la ira del Señor, que es un castigo del Señor, que Dios ya nos abandonó, que hasta a veces los que son hijos del Señor, los que son de la familia de Dios, empiezan a sentir que no hay esperanza con esta cosa. Se suma esto que algunos se enferman, se contagian, pierden el trabajo, ven a familiares que están sufriendo. Ese es el punto donde a uno alguien, y Efesios lo hace, tiene que recordarle. Antes no teníamos esperanza, antes no éramos de la familia de Dios, pero ahora, no por reglamento nuestro y no por sacrificio nuestro, sino por la sangre de Jesús, la pared que nos separaba de la bendición, la pared que nos separaba del acceso a Dios, ha sido derribada. Jesús tuvo hambre, Jesús fue maltratado, Jesús sufrió, sangró y finalmente murió. Los que somos hijos e hijas de Dios también muchas veces sufriremos, seremos maltratados, viviremos carencias y llegado el tiempo vamos a morir. Pero así como Jesús resucitó, un día también resucitaremos. Y ahí está la diferencia que nosotros experimentamos respecto de quienes no están accediendo a Dios. Queridos amigos y amigas, consideremos que la bendición de Dios está por la obra de Cristo al alcance de todos. Y algunos de nosotros que somos de la familia de Dios y estamos pasando tiempos de desánimo, recordemos con Pablo y con la epístola a los Efesios, nosotros no estamos ya sin esperanza y sin Dios. Nosotros estamos hoy día con esperanza y con Dios. Solo cuidado con no cerrar esta esperanza y este Dios e impedir que las personas que no conocen a Dios se acerquen también a Él y disfruten de esta esperanza. Los dejo con este pensamiento. Oramos al Señor. Señor, que seamos hoy esa familia, ese edificio, esa ciudadanía que abre sus puertas
para que muchos otros tengan acceso a ti. Y que seamos, Señor, también creyentes, hijos e hijas, que en medio de la desesperanza tengamos esperanza. Y no solo la tengamos para nosotros, sino que podamos transmitirla también a otros. Hazte cargo, Señor, de nuestras vidas, hazte cargo de nuestras necesidades, hazte cargo de nuestros países que tanto te necesitan. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.